Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Nombre del Podcast, el original, el de toda la vida, el de siempre, si es que ha habido una versión estática en algún momento de la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, volvemos a estar aquí con tu espacio de recomendaciones de contenido sonoro, pues eso, donde pasar un buen rato charlando de todo, desde misterio, historia, deportes y lo que surge al mismo tiempo que vas descubriendo, pues eso, podcasts muy interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hacía mucho que no nos veíamos, pues eso, en este formato. A ver, tengo que confesaros una cosa, ¿vale? Y es que, porque yo mismo muchas veces pues me hago un lío con las decisiones que voy tomando. Ya no solo en el proyecto este, sino también en la vida en general. Pero bueno, no os voy a aburrir con lo otro. Vamos a lo del podcast. Yo ya hace como... Este es el 4º año que estoy haciendo este podcast en concreto. Y los que me escucháis desde el principio, pues estáis hartos, seguramente, de que cambie el formato constantemente. La verdad es que siempre que arrancas un proyecto, sea el que sea, la verdad, y además, si no te pagan por ello, pues tienes que ir pues probando cosas. Tienes que ir probando hasta dar con la tecla. ¿Vale? Puede que incluso no la encuentres nunca, y es ahora cuando esa frase tan dramática y maravillosa de lo importante no es el destino, sino el viaje, pues cobra sentido y te da una bofetada en la cara. Puede ser una de estas ocasiones. En esta 4ª temporada pues decidí apostar por hablar de diferentes temas y perder un poco el formato que había consolidado hasta la fecha. En aquel momento me parecía una buena idea y realmente pues han salido cosas interesantes, creo yo. Pero tengo que admitir que hay otras cosas que no están funcionando y con las que, si os soy sincero, no me siento muy cómodo. A ver, quise probar un poco el formato youtuber, podríamos llamarlo así, siguiendo la estela pues, de otros grandes creadores de contenido. Pues eso, que hacen entrevistas y que hablan un poco de lo que les apetece sin tener una estructura definida. A ver, después de estar unos meses, porque entre viajes de por medio y fiestas y mil historias, tengo que decir que hay cosas que pues creo que me han gustado, como es el caso de charlar con gente que no necesariamente tiene un podcast. Considero que han salido cosas muy interesantes en este sentido. Ha venido gente, yo creo que muy, muy interesante. En esta temporada, la verdad, y además porque tenían cierto vínculo personal conmigo también, y eso también pues les hacía especiales. Pero por otro lado, no me veo creando contenido sin una estrategia clara detrás, que fije pues mínimamente un área donde poder moverme. Eso de crear sin límites puede que les funcione a algunos. De no tener, de hablar de todo, de hacer todo, de un día hago esto y el otro hago totalmente lo contrario. Y a veces, en ocasiones, son cosas muy improvisadas. En un formato así, a lo mejor más de redes, puede que me saliera algo así, pero no es el caso. Estamos hablando de un podcast y yo de verdad que necesito una estructura, necesito algo muy de nicho, muy, muy específico, como es este programa maravilloso que estás escuchando. No encontrarás en ninguna otra parte un podcast donde hable de otros podcasts. Esto está ahí, yo de momento no lo he encontrado, y mira que escucho de todo y muchísimo durante toda la semana. Así que, bueno, si sabes de un otro, por favor, dímelo, que me interesa muchísimo conocerlo. ¿Vale? Y tampoco, ya os digo, no me voy a poner en plan youtuber ahora aquí a competir con los grandes, ¿vale? No le voy a hacer la competencia a Jordi Wild, sinceramente. Él ya tiene su proyecto, ya tiene sus cosas, y yo sinceramente tampoco me veo haciendo lo que él hace 100%. Así que nada, yo tengo que seguir mi propio camino, como todos vosotros, que tenéis siempre algo que os diferencia de todos los demás, pues aprovechadlo, usadlo. Así que voy a parar el coche, admitir que me he perdido y dar marcha atrás. Y eso es bueno que lo hagáis en todos los aspectos de vuestra vida. No os quedéis con las ganas de probar nada. No tengáis miedo y preguntaros, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sinceramente, ¿qué puede caer un meteorito? ¿Me pueden pegar por la calle por probar un programa diferente? ¿Verdad que no? Pues, arriesgaros, ¿vale?
Y si no sale bien, pues la experiencia os curtirá más. Y ya iréis encontrando un poquito el tono y el formato que queréis para vuestro contenido. O para cualquier, pues el ejemplo que queráis escoger, ¿vale? De vuestra vida personal. Ahí yo no me meto. Pero creo que es interesante siempre aventurarte por caminos desconocidos. Aunque dé miedo a veces. Así que, nada. Yo vuelvo a mi casa, donde pues voy a volver a recomendar podcast. Porque es que de verdad no sé hacer otra cosa. Pero voy a darle un rollo un pelín diferente al de antes. Nada, solo un toque. Porque quiero ir más allá y aportar mi propia, pues eso, personalidad, ser más yo mismo y comentar y centrarme un poquito más en los temas que se hablan. Más que en el podcast en sí. Porque decir, mira, existe este podcast que hace esto y tal y que cual, es guay, es chulo, pero vamos a ir un pelín más allá todavía, ¿vale? Vamos a subir un escalón más. Si sois ya oyentes del programa, solo, de verdad, os pido una vez más vuestra confianza y compañía en este bonito viaje. Si eres nuevo, te doy la bienvenida, suscríbete y ya te digo que vas a escuchar cosas de todo tipo. Y mi intención es que lo pases genial. Y si aprendes algo por el camino, pues mejor, oye. Que aquí somos todos una familia y nos queremos todos un montón y nos lo pasamos genial. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva fase. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Y ya os digo, voy a contaros nada, muy por encima cómo va a ir el tema, ¿vale? ¿Os acordáis que tenía una norma que me puse yo mismo, porque soy así de genial, ¿no? De no repetir ningún podcast en el programa. ¿Por qué? Porque quería encontrar cosas nuevas constantemente y cosas surrealistas y no centrarme siempre en los mismos y tal, ¿vale? Vale, esta norma la voy a romper. Principalmente por eso, porque quiero centrarme más en el contenido de los capítulos que algunos podcasters crean. Veréis que hay pues en ocasiones hay cosas de actualidad, hay cosas que pues yo sinceramente creo que son interesantes y quiero pues eso, explicaros pues algunas experiencias personales al respecto y creo que pues puede ser interesante y entretenido, ¿eh? Eso sí, lo que voy a mantener son los invitados de todo tipo de disciplinas. Puede que tengan un podcast o puede que no. Si no lo tienen, pues mira, la entrevista en cuestión será un único capítulo de un podcast que nace y muere con esa charla. Y ya está. No pasa nada. Como pasó con Nina, por ejemplo, que fue la última, que hablamos de tatuajes, donde me explicó toda su trayectoria. Y la verdad, aprendimos muchísimo, yo creo, en general, de esta profesión. Y bueno, ya hay de algunos casos surrealistas con clientes. Lo tenéis subido también en este podcast. Escuchadla porque vale mucho la pena. Nina es todo un personaje. Pero la queremos mucho desde aquí. Entonces, pues así va a funcionar este programa. Y os digo, vuelvo con mucha energía, tengo muchas ganas de afrontar esta nueva etapa y yo creo que va a ser muy guay. Y os digo, seguimos con este formato en el sentido de que voy a escoger 6 capítulos con temas que me parezcan interesantes y yo mismo iré metiendo, pues eso, mi opinión, alguna experiencia que os pueda contar también, que aporte algo, obviamente, a este contenido y ya está. Pero mira, ¿qué narices os estoy diciendo? ¿Por qué os lo estoy contando? O sea, mejor que lo escuchéis directamente, ¿no? ¿Estáis listos? ¿Listas? Pues venga, vamos al lío, una vez más, ¡vamos allá! Ay, la verdad que echaba de menos esto de las músicas. Sí, ya estoy aquí con la mesa de mezclas otra vez, aquí encima de la mesa, a tope. Madre mía, he tenido que recordar varias cosas, que ya creía que las tenía bastante olvidadas. Pero bueno, de momento todo sale bien. Si veis que en algún momento hay un silencio incómodo, no, dadme un poco de tregua, ¿vale? Bueno, vamos con la primera recomendación y ya veréis que el tema va a ir así. Yo voy a soltar un titular y de ahí ya encararemos un poco
el tema de este capítulo que os voy a recomendar. ¿De acuerdo? Vamos al lío. A ver cómo sale. ¿Vale? Primer titular. Viajar en moto ahora no es lo mismo que hace 20 años. Espera, música muy alta. Voy a repetir. Viajar en moto ahora no es lo mismo que hace 20 años. A ver, esto es una verdad como un templo. ¿Para qué nos vamos a engañar? 20 años, han pasado muchísimas cosas, la tecnología ha evolucionado muchísimo. De verdad, o sea, imaginaos cómo sería ahora pues meteros en un coche o una... Insisto con la moto, ¿vale? Porque la moto siempre es como más complicado. Pues eso, sin electrónica, sin GPS, sin móviles, sin redes sociales, sin nada de esto. Yo os voy a confesar que, tengo todavía moto, y hace años, mi sueño desde que tenía unos, 10 años, era tener una Harley. Sí, no sé si os imagináis esto de mí, pero sí, es así. Porque creo que son máquinas maravillosas y son una pasada, la verdad. El problema que tienen es que son carísimas. Pero bueno, yo por suerte pude conseguir una de segunda mano de muchos años de antigüedad y bueno, yo con eso pues ya me satisfizo esa época motera rebelde a tope, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues durante esa época yo pues tenía un grupillo donde salíamos a hacer rutas en Harley, ¿vale? Todos tenían Harley. Pero ¿qué pasaba? Había unos que iban como más preparados que otros. Yo iba peladísimo. Yo iba siguiendo al tío que nos guiaba y ya está. Era eso, al final. ¿Por qué? Porque llevaba GPS, sinceramente. Ya está. Pero ¿qué pasa? Depende de qué persona, no te puedes fiar del todo. Y me explico. Éramos, creo que unas 4 personas en esa salida. Y pues era una salida bastante corta. La verdad, era como deciros, yo soy de Barcelona, imaginaos que vamos a un pueblo que está pues cerca de Girona, me invento. No era exactamente, pero por ahí, que está pues a una hora y poco en moto, ¿vale? Entonces, pues la idea es, pues eso, ir por la mañana, haces la ruta, paras en un pueblo, comes y luego si eso ya, pues vuelves. Porque detalle importante, era invierno. ¿Qué pasa? Pues en invierno pues se hace de noche bastante rápido y hace un frío que pela. Y hace mucho frío. Y sin mal no recuerdo, creo que era rollo febrero o una cosa así, y hacía mucho frío. Mucho frío. Que con las Harley siempre teníamos la coña de que, claro, como el motor se refrigera por aire, pues ya te calentaba un poquitín, pero de verdad que en invierno no lo notas al final. Entonces, claro, pues llevamos toda la primera parte genial, llegamos al pueblo, comemos, y luego pues nos dicen, oye, que podemos alargar un poquito más la ruta, si os apetece, claro. Y yo, pero es muy larga. No te preocupes, a las 5 de la tarde ya estás en casa. Bueno, perfecto, pues nada, comemos y tal. Y en serio, yo no tengo... Depende de si me metas en según qué carreteras, yo no sé ni para dónde voy. Yo me fiaba de el jefe de grupo que nos llevaba a todos lados. Entonces, fue muy divertido. Bueno, divertido entre comillas, sarcasmo puro. Vamos tirando. Digo, hostia, ya son las 5. Y tengo la sensación de que no estamos volviendo para casa, ni mucho menos. Son las 6, una cosa así, y veo un cartelito que pone Bañolas, ¿vale? Pues si no sabéis, Bañolas está un poco pasado, ya ha pasado Girona, ¿vale? Y ya está un poco metido, digamos, por interior, ¿vale? Y bueno, hay un lago precioso, ¿vale? Eso sí, es muy bonito todo eso, mejor ir en verano que en invierno, pero bueno, que estamos lejos igualmente. O sea, a lo mejor estábamos ahora, a 2 horas y media, 3 de casa. Así que 6 de la tarde y ya se estaba empezando a hacer de noche. ¿Qué pasaba luego? Pues que nos dice el tío, bueno, ahora volvemos, ¿no? Y yo,
Le pregunto yo, dice, volvemos ahora, ¿no? Dice, sí, ahora ya sí, volvemos, sin problema. Vale. Pues nada, carreteritas de curvas, muy bonitas, ¿vale? Ves pueblos así pequeñines, con su encanto, muy bonito, a ir en moto y hacer ruta, eso sí. Pero ¿sabes que tienes esa sensación donde dices, creo que todavía no estamos dando la vuelta? Vale, pues prácticamente eran, no sé qué hora era ya, las 8, puede ser, no sé qué hora era, las 8, 8 y pico de la noche, bueno, de la tarde, vaya. Y veo otro cartelito que pone Camprodón. Insisto, si buscáis estas, más o menos si me vais siguiendo por un mapa, por Google Maps, si ponéis, yo qué sé, antes de llegar a Girona, un pueblo, el que sea, vale, luego ponéis Bañolas y luego ponéis Camprodón, veréis que cada vez más íbamos para arriba. O sea, Camprodón, de verdad, o sea, ahí es donde va la gente a esquiar y estar relativamente cerca de la frontera casi ya. Y eran las 8 de la tarde, tío. Llego a tener yo un GPS y no, esto no me pasa. Esto no me pasa. ¿Vale? O sea, imagínate, hace 20 años, la gente sin ni un maldito GPS, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Vale? Obviamente preguntas y seguramente te dirían, sí, tira por ahí, todo recto, lo que sea. Fíjate tú también. Total, que realmente llegué a mi casa como a las 10 y pico de la noche, tiritando porque hacía un frío que te cagas. O sea, literal, que me metí en la ducha con agua calentísima y estaba congelado todavía. Pues ese era el nivel. Ese era el nivel. Así que, insisto, si salís por ahí, no dependáis de nadie, ¿vale? Esta es la lección que aprendí yo ese día, ¿vale? Por favor, usad la tecnología que tenemos hoy en día, porque para eso está. Puedes seguir tu instinto, no pasa nada, ¿vale? Pero ten un seguro, por si acaso. Porque es eso, literalmente. ¿Qué haríais vosotros? No sé si os ha pasado. Tú, que me escuchas, a ver. ¿Alguna vez te has quedado tirado en la carretera? ¿Alguna vez has pinchado una rueda? ¿Qué has hecho? O sea, para empezar, ¿sabes cambiar una rueda? De hecho, ¿tienes rueda de repuesto en tu coche? Porque hay algunos nuevos que directamente no la llevan. O sea que esto de llevar el gato y la rueda y toda la mandanga, está a punto ya de perderse esto, ¿eh? Pero bueno, yo personalmente en mi jodida vida he cambiado yo una rueda. No tengo ni idea. Más o menos, si tengo un móvil, tutorial, YouTube, cómo cambiar una rueda, pum, y ya está. Es lo que haría en ese momento, esperando y deseando que tuviera internet en aquel momento. Pero sí que me pasó una vez que de hecho pinché una rueda, que iba con mi mujer y mi perro. Y bueno, por suerte, apareció un coche de los Mossos que, bueno, nos preguntó si estábamos bien, si necesitábamos ayuda, tal y igual. Nos pusieron ellos los triángulos, nos llamaron a la grúa, todo perfecto, nos cambiaron la rueda, pusieron una de repuesto, bueno, en fin, o sea, en aquel momento, o sea, tuvimos una potra que te cagas, pero ojo con esto, ¿vale? Entonces, pues eso, y preparaos. Pensad qué haríais en estas ocasiones. Pero, porque recordad incluso aquella famosa escena mítica de la televisión, que creo que era un telediario, que estaban entrevistando a gente que estaba subiendo en coche a la nieve y no sabían poner las cadenas. Y que había un hombre que se puso a llorar ahí en directo también porque estaba súper frustrado, el pobre, que no sabía qué cojones hacer con las cadenas. Pues eso, esa es otra, chavales. Ay, Dios. Es alucinante. A lo mejor somos más... Bueno, a lo mejor no. Seguramente somos más dependientes de toda la nueva tecnología y esas cosas. Pero bueno, es interesante saber qué ocurría. ¿Qué hacían nuestros semejantes cuando no tenían nada de esto? Porque es muy interesante. Y además, y ya vamos directa, todo esto viene porque es el debate un poco y lo que se comenta en este capítulo que os voy a recomendar ahora, donde tiene un invitado que se llama Mariano Parellada, perdón,
que este hombre empezó a recorrer el mundo en moto en los años 70. Imaginaos. ¿Vale? Ahí olvidaos de puños calefactables, asiento calefactable. Tengo el ordenador de a bordo con GPS y esas cosas. Qué bien. Mira, he pinchado. Bueno, voy a llamar a la grúa y esas cosas. No. De verdad que tiene cosas interesantes que contar. Al igual que y esto es, los que hemos vendido algún vehículo alguna vez, sabéis que es una experiencia un tanto especial, la verdad. Porque venderte una moto, un coche, es... pues eso, te viene la gente a verlo, te negocian, pim pam, ¿no? Pero es curioso escuchar también las historias de cómo este hombre en concreto, pues, por ejemplo, conseguía su moto. Que es, pues si os sonará, no sé si vuestros abuelos o vuestros padres os contaban alguna historia de estas, pero sí, de motos que nadie quería, que las arreglaban ellos y luego pues las usaban, obviamente, y historias de estas, de las de antes. Bueno, hoy en día también hay un negocio bastante amplio para reparar vehículos y demás, pero sí que es verdad que hay mucha burocracia ya de por medio en el sentido de que, pues eso, tienes que firmar muchos papeles, tienes que hacer muchas cosas que ya veréis que hace 20 años pues tampoco se hacían demasiado. En fin, no me enrollo más porque ya podéis escuchar el capítulo, yo ya he dicho lo que tenía que decir y ya está, es eso. ¿El nombre del podcast cuál es? Pues Viajo en moto, se llama así, tal cual. Y ya veréis que pues tiene aventuras e invitados muy interesantes, sobre todo pues eso, si tienes una moto y si pues haces tus escapadas o si eres en plan extremo y te haces viajes de estos largos de meses, por así decir, sea por carretera, sea off-road, etcétera, encontrarás de todo un poquito ahí. Es interesante y a mí me entretuvo bastante, así que nada. Ahí lo tenéis y ya os digo, a lo mejor no hace falta ni que tengas moto para escuchar este podcast, porque son historias muy interesantes. Así que nada, pues vamos con el siguiente, ¿no? Venga, dale. Bueno, continuamos. Ya veis de qué va este rollo, ¿no? No os voy a explicar lo que se cuenta en el capítulo. Me interesa que lo escuchéis. Solo quiero empatizar un poco con lo que se cuenta en cada capítulo, aportar lo que yo pueda y eso, y pasárnoslo bien. Descubriendo capítulos y podcast guays al mismo tiempo. Así que vamos allá con... la segunda recomendación y segundo titular. San Francisco se queda a oscuras y sin comunicaciones. Exacto. No sé si lo sabéis, pero hace unas semanas, creo que fue en plenas fiestas, sí, navideñas, creo. San Francisco, pues, se quedó a oscuras. Y durante unas horas también se quedó sin comunicaciones 4G y 5G. ¿Qué pasó? Bueno, pues esto básicamente hubo un incendio en una central eléctrica y causó pues este apagón. ¿Por qué me ha llamado la atención esto? Principalmente por dos cosas. Y curiosamente me estoy dando cuenta ahora que estamos hablando ya demasiado de vehículos, pero allá voy. Como sabéis, San Francisco... pues está muy cerca de Silicon Valley, ¿no? Y también esa propia... San Francisco mismo se caracteriza pues también porque hay muchas empresas tecnológicas y se ven cosas un poco futuristas. En este sentido me refiero a los coches autónomos, ¿vale? Los que se conducen solos, que se utilizan allá en San Francisco. Hay una empresa que se llama Waymo, que pertenece a la matriz de Google, etcétera, que tiene como unos 400 coches de estos que se conducen solos. Curiosamente, esos mismos coches se usan muchísimo
la verdad. Hacen muchos trayectos durante el día. Y bueno, pues es una... Claro, Google está ahí al lado, pues ¿qué pasa? Pues vamos a hacer una empresa de coches que se conducen solos. Yo conozco a gente que se ha subido en estos y bueno, la experiencia es un poco rara porque literalmente no hay nadie en el coche y yo sinceramente no sé si me sentiría demasiado seguro en estas ocasiones, la verdad. Porque, buah, tío, es que pueden fallar tantísimas cosas conociendo la tecnología como la conozco. De verdad, no me sentiría nada seguro. Como en este caso, precisamente. ¿Qué pasó? Hubo un apagón y diréis, ya, pero los coches funcionan solos. No se fue la luz y se apagaron. No. Claro, ¿qué pasó? Estos coches utilizan, pues, vale, muchos sensores, ¿vale? Para identificar su entorno, si hay peatones, si hay otros coches, etc. Pero también hay otra cosa muy importante, y es que identifican los semáforos. Obviamente. Porque no se lo van a pasar en rojo. Vale, contestadme a esto. Si hay un apagón, ¿qué le pasa a los semáforos? Obviamente, dejan de funcionar. ¿Y qué pasa con los coches autónomos de estos? Pues que se chispan, se vuelven locos. Dicen, hostia, aquí hay un semáforo y está apagado. ¿Qué hago? Pues ¿qué hago? Me voy a dormir. ¿Qué es lo que pasó, básicamente? O sea, me voy a dormir, no, o sea... Se pararon, ¿vale? Se pararon en todos los semáforos, al primero que pillaron, se pararon y se quedaron ahí con las luces de emergencia puestas. ¿Qué diréis? Insisto, no son 2 o 3 coches, son casi 400 o puede que más, la flota que tiene esta empresa. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues San Francisco se quedó con varios coches de estos parados en los semáforos. Con la gente en plan intentando en algunas ocasiones moverlos, etc. Ay, Dios mío. ¿Veis? Es que, insisto, dependemos muchísimo de la tecnología a veces, ¿eh? Y lo hemos visto con la noticia anterior de, pues eso, de cómo viajar en moto, ¿no? Sin ningún tipo de tecnología pueden pasar muchas cosas. Vale, muy bien. Pero si realmente no usamos ningún tipo de tecnología y es nuestro día a día, estamos como ya curtidos, sabemos cómo reaccionar ante ello, pero... Cuando ya nos volvemos tan dependientes de ella, a la mínima que pase algo de esto, es que te vuelves loco. Sobre todo, claro, pues en este caso esta empresa, ¿vale? Que, pues eso, tienen los coches que en estas ocasiones pues les pasa esto. Obviamente no hubo ningún accidente, prefiero que se queden quietos antes que vayan, yo qué sé, se pongan en modo Too Fast Too Furious por las calles de la ciudad. Pero bueno, en fin, ocurrió esto. Y además... Es lo que os digo, durante también algunas horas pues cayeron las comunicaciones 4G y 5G, que en una ciudad popularmente conocido por su vertiente tecnológica puede ser un gran impacto. Claro, imagínate que eres un friki de estos de internet y se va la luz y no tienes internet tampoco. Claro, depende de qué generación... O sea, no está preparada para ni salir de casa. O sea, dices, ¿cómo se abre esto? Que lo abro con el móvil normalmente, ¿no? En fin, esas cosas. Claro, y esto, además, me ha hecho recordar, y ya te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cómo reaccionaste tú al apagón que ocurrió aquí en España el 28 de abril de 2025, obviamente? Por cierto, fecha que no olvidaré nunca porque precisamente es mi cumpleaños. Sí, amigos. Ese día, cuando España se quedó a oscuras, yo encendí velas, pero no las apagué. Porque estaba a oscuras. Pero mira, tenía que haberlas apagado y no las apagué. Pues mira, así fue. Es un cumpleaños que no voy a olvidar nunca, la verdad. Claro, y en este caso... fue eso, nos quedamos sin luz, sin internet, sin nada prácticamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces en esa situación? ¿Qué hiciste tú? Yo personalmente, y esto lo tenía clarísimo, me fui corriendo al primer súper que pillé y me compré una radio de estas de pilas. Insisto, si os pasa, si vuelve a pasar esto, tenedlo clarísimo. O sea,
lo que os va a salvar la vida va a ser una jodida radio a pilas. ¿Vale? Insisto, esto que os quede grabado, ¿vale? O sea, si no tenéis ninguna en casa, compraros una, de verdad, que no molesta. Una de estas pequeñinas, ¿vale? De estas que, joder, no sé, mi padre, mis abuelos la tenían también, de esta que tenía la antena, que se hacías así, se extendía y tal, y la usabas, pues esas, ¿vale? Con pilas. Porque eso os va a salvar la vida. Yo no tenía ni idea de qué narices estaba pasando, pensaba que solo había sido mi calle. Claro, pero realmente cuando digo, hostia, no, es que no puedo ni llamar a nadie. ¿Qué cojones? Y además, si eres un conspiranoico, lo que sea, dices, ya está, aquí nos están atacando o algo. Por eso, el poder de la información es el más poderoso de todos, ya os lo digo. Así que, por favor, haceros con una radio, porque esto es importante. Y es lo que os digo, o sea, lo que ha pasado en San Francisco con los coches estos... A ver, yo sinceramente creo que de momento no estamos para coger coches sin conductor. ¿Qué queréis que os diga? Yo, sí, los humanos tenemos muchas taras y todo lo que queráis, pero... Insisto, es que pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Y se puede lo típico que siempre pasa en los coches, ¿no? Es que falla una piececita y no sé qué, no sé cuánto. Mira, de verdad, prefiero que haya alguien al volante controlando los giros y los pedales, porque yo no me siento seguro, sinceramente. Es mi opinión. Me podéis pensar, o sea, puedes pensar que soy un poco carca o lo que sea, pero que a veces me pasa un poco con la tecnología, que dices, al principio es como... Soy como un perro, necesito olerla mucho rato para asegurarme de que no es un peligro, ¿vale? Pero es lo que hay, es lo que hay. Y sinceramente, que dice, ¿realmente es necesario? O sea, ¿ganamos algo en esto de que los coches vayan solos? No lo sé. No lo sé, o sea... De hecho, claro, taxistas, conductores en general se van a quedar sin curro. Eso es lo único que va a pasar. Porque la experiencia en sí es que va a ser exactamente la misma. Te vas a subir en un coche y te van a dejar en un punto. Y ya está. Del punto A al punto B. Punto. Ya está. ¿Es necesario realmente no tener conductor? Bueno, no sé. Es una reflexión que os dejo. Sí que podemos, a mi parecer, evolucionar un poco en la mecánica del coche. En los recursos que podemos utilizar para hacer que funcione, ¿no? Ahora estamos viendo muchos motores híbridos que son una pasada, que reducen mucho el consumo. Estamos viendo ya coches eléctricos. Esto cada vez que hablo con mi padre sobre este tema, para él era como una película de ciencia ficción. Pero, y lo tiene ahora. O sea, bueno, ahora no tiene ningún coche eléctrico, ¿vale? Pero, o sea, que los tiene por la calle, que se los cruza y los ve y tal. Y dices, hostia, tío, que ya solo me falta que vuelen, ¿no? Ay, no, por favor. O sea, molaría un montón, ¿eh? Pero ahí sí que no nos veo preparados para que los coches vuelen, sinceramente. Ya, todo llegará. Todo llegará. Menudo, el carnet de conducir al final va a ser horrible para quien se lo quiera sacar. Pero bueno, en fin. Y vuelvo a insistir con el tema de la dependencia de la tecnología. Quiero decir, no sé si es necesario que nos optimicen tanto nuestro día a día. O sea, es que yo creo que llegaremos a un momento donde... Ya, es que no tendremos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Es que ya no tendremos ni que pensar, porque ya van a pensar por nosotros. O sea, ¿os acordáis de la peli esta de Wall-E? Que están que la humanidad está en un crucero donde están todo el rato sentados en una silla y hay una máquina que les va ofreciendo todo lo que quieren antes de que ellos sepan lo que quieren. O sea, pues es que vamos por ahí. Vamos por ahí, ya lo veréis. Pero bueno, en fin. No me quiero poner en plan apocalíptico ni nada de esto. Solo os voy a decir el nombre del podcast, ¿vale? Que es Tiskra. Ya veréis, es un podcast muy tecnológico en general y creo que os puede gustar. Además son capítulos bastante cortos. De hecho, creo que esta recomendación ha durado más que la mayoría de sus capítulos, pero bueno. Y podéis encontrar noticias bastante curiosas e interesantes. Ahí os lo dejo, ¿vale? Tiskra, podéis buscarlo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos, más.
Bueno, y continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de... Bueno, es verdad, por cierto, que no lo he dicho, pero feliz año, feliz Navidad, espero que hayáis pasado unas fiestas muy fabulosas, entrañables, con la familia, amigos, etcétera, que lo hayáis pasado bien. ¿Cómo lo he pasado yo, me preguntáis? Pues mira, os voy a contar una cosa. El 24 me puse enfermo y estuve 24, 25, 26 y 27 encerrado en casa con un gripazo brutal. Sí. Así que estas han sido mis fiestas. Pude salvar un poco fin de año y luego Reyes, pero yo, la verdad, he tenido cero espíritu navideño y o sea, de fiestas en general, ¿eh? O sea, de verdad, para mí no sé qué ha pasado, pero no ha pasado la Navidad. Pero bueno, en fin. Titular. Vamos con el siguiente titular. Es este. La Navidad es cada vez más agresiva. En el cine. Bueno, primero de todo, es que estuve escuchando este capítulo y también me hizo reflexionar sobre una cosa. Que ahora vamos, pero tú que me estás escuchando, piensa un segundo. ¿Cuál es tu peli navideña favorita? ¿Lo tienes? Genial. Ahora contéstame a otra cosa. ¿Es una película que asusta o es violenta o muere alguien en ella? ¿Por qué digo esto? Porque yo estuve el otro día pensándolo y la verdad que la gran mayoría de las pelis navideñas que veo, que tengo referencia, son un poco así. Y hay cierta tendencia también últimamente a producir películas navideñas que son muy de, pues eso, de acción, de comedia, de terror, ¿no? Incluso. Y sé que es verdad que ha quedado muy atrás todo el tema de, o sea, a ver, un clasicazo en blanco y negro que seguramente no ha visto prácticamente nadie, pero el qué bello es vivir. Esa moraleja navideña, ¿no? De que al final pues todo es súper bonito, la familia, todo es felicidad y todo es genial y estupendo, ¿no? No se ve demasiado en algunas, en las películas nuevas de Navidad al menos, que yo tenga así de referencia o que haya visto últimamente estrenadas en las plataformas o en el cine. Por ejemplo, a ver, y ya veréis que seguro que coincidís en muchos casos conmigo, pero hay una película que veo siempre por Navidad y es Solo en casa. Solo en casa estaréis de acuerdo conmigo de que es una película navideña. Entonces, claro, y es un chaval que, pues eso, es que se queda solo en casa, entran unos ladrones y les da una somanta de palos que porque es en plan cómico y tal, pero bueno, es eso, que le tira ladrillos, botes de pintura, de todo, y porque está con este punto de comedia, ¿no? Porque si no, a la segunda trampa están todos muertos ya. Eso es otra cosa. Pero bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? A ver, esto es otro topicazo, pero claro, La jungla de cristal obviamente es una película navideña y si pensáis diferente, mira, iros a dar una vuelta un rato, ¿vale? Pero sí, es una película navideña y todos sabemos cómo va. Pero diréis, este es el típico tío que le gustan las pelis de acción y tal. Bueno, a ver, no pasa nada. Tenemos otra de las que veo yo también muy a menudo, es Pesadilla antes de Navidad, que la podéis ver en Halloween, la podéis ver en Navidad. Quiero decir, sirve para las dos fiestas, ¿no? Sí que es preciosa esa película, sí que tiene este tono más dark, pero sí que es verdad que tiene, o sea, Uki Puki intimida bastante también. Y bueno, claro, ahora están saliendo otras cosillas así mucho más modernas, pero claro, tenemos esa película que se estrenó también hace, no sé si fue hace 2 años o 3, ya no me acuerdo, que se llama Noche de Paz, que, o sea, ya estamos viendo muchas películas donde le pasa algo
a Papá Noel, o directamente Papá Noel es un tío con muy mal carácter, mazado, y que reparte hostias como panes a todos los que se acercan. Ya os digo, teníamos esta Noche de Paz. Luego teníamos otra que creo que la hizo Mel Gibson. Estoy hablando ahora de memoria, ¿vale? Esto lo podéis buscar por ahí. Que hay un niño que está cabreado con Papá Noel y que tiene mucha pasta y dice, vamos no sé si se lo quería cargar o se quería vengar de alguna forma, no lo sé, pero manda un huevo de peña con armas y de todo al Polo Norte a buscar a Papá Noel y ahí, pum, a que se lo carguen. Surrealista. Y luego está esta, que a mí me hizo cierta gracia, la verdad es bastante divertida, pero ya entramos en la parte de más de acción navideña, que yo la categorizo un poco dentro de, pues, por ejemplo, las películas que hacía Schwarzenegger también por estas fechas, rollo, ¿cómo se llamaba esta? Un padre en apuros, que se tradujo así en español. En inglés creo que se llamaba Jingle All the Way o algo así, no me acuerdo. O sea, un padre buscando el juguete más deseado de esas navidades, ¿no? A su hijo el día antes de Navidad, que está todo agotado, tal y que igual, pero claro, es Schwarzenegger, entonces se pelea y esas cosas. Bueno, en fin. Claro, ahora, ¿a quién tenemos ahora? Pues tenemos a The Rock repartiendo también hostias como panes y a tope. En esta película que se llama Red One, a mí me entretuvo muchísimo, tengo que decir, y no me da vergüenza decirlo. O sea, porque aparte de que aparece mucha gente ahí interesante, en el sentido de que, bueno, a mí The Rock me gusta mucho, ¿vale? Todas las películas así que hace así de aventuras y tal, me molan bastante. Aparece también por ahí el Capitán América, que es como el protagonista, y Papá Noel, que es... ¿cómo se llama este hombre? JJ Simmons, creo que se llama. O JK Simmons. No me acuerdo. Creo que es JK Simmons. Que, pues eso, que lo ponen ahí también con su barbota, su actitud también de un poco de no me toques los huevos. Y luego, y hay una mala, que esta mala me mola muchísimo, que es, bueno, es la actriz esta que hizo Sabrina, la serie de la bruja. Vuelve a hacer de bruja en este caso. Y no sé, la historia y todo como lo explican y tal, a mí me hizo gracia. Obviamente, pues claro, aparecen osos que hablan y seres así un poco más darks y esas cosas, ¿no? Explican un poco, pues eso, ¿no? Sale el Krampus también, que es como el hermano de Papá Noel y, bueno, cosas de esas. Krampus, que por cierto, tiene un peliculote muy guapo también, que creo que se llama así literalmente, se llama Krampus, que es bastante... o sea, es un poco slash, un poco... fue muy guay, la verdad. Pero muy, 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 muy dark. Bueno, es el Krampus, ¿qué vamos a hacer? Y eso. Y entonces, claro, en este capítulo además, más allá de las típicas recomendaciones navideñas, pues hablan de películas incluso de serie B. Y aquí ya... madre de Dios. Mira, yo, de verdad que no me he quedado con los nombres de las pelis, ¿vale? Pero sí que me quedé un poco así por encima con dos. Una que iban en coche, que creo que era Carretera al Infierno o algo así. No me acuerdo porque es que lo escuché hace ya unos días. Y madre de Dios, o sea... Porque además ponen fragmentos de la peli y tal y que vale. Y en mi cabeza me lo iba imaginando todo y digo... Y luego había otra que era como musical, pero había como zombies y esas cosas. O sea... bueno, o sea, muy cutres, pero ideas muy, muy surrealistas, la verdad. O sea, me ha petado un poco la cabeza. Pero, ¿sabéis cuál ha sido mi película favorita también estas Navidades? Porque, bueno, no es exactamente una película, pero son los vídeos que he podido ver por redes de... se ve que hay padres que quieren acojonar a sus hijos y ¿qué hacen? Pues se disfrazan del Grinch y cuando los niños esperan a Papá Noel,
pues aparece el Grinch para llevarse los regalos, incluso a llevarse a algún niño por en medio. De verdad, mira, las reacciones de los críos... O sea, me río, pero es horrible, sinceramente. Porque es que muchos están llorando y están asustados, ¿vale? Pero los padres se lo están pasando, pero genial. O sea, ves a los niños súper llorando y traumados. Pues no, los padres... Ja, 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 ja. Y el tío que está disfrazado de Grinch también. O sea, lo da todo, ¿eh? No va en plan soft, ¿eh? No. Se cuela en casa... se intenta llevar el árbol, los regalos. Hay uno que incluso coja a un niño que se está muriendo de miedo, que le está dando hostias en la cabeza. Bueno, en fin. Miradlos, porque seguro que hay por ahí todavía, ¿eh? O sea, mientras estaba jodido en la cama con fiebre y demás, pues esto me ha alegrado mucho el día, la verdad, sinceramente. Sí, soy una persona horrible, ¿qué queréis? En fin, sí, vamos al nombre del podcast ya, porque no tengo nada más que decir en este sentido. El nombre del podcast es Cine Actual. Los conoceréis porque, bueno, ya han pasado antes por el podcast. Yo incluso entrevisté a Samu una vez. Y he podido ir coincidiendo con ellos en otros momentos. Yo he colaborado, de hecho, en algunos capítulos suyos, porque suelen hacer macrocapítulos invitando a muchísimos podcasters y hicimos uno de musicales, creo, hace ya un tiempo, que quedó muy chulo, por cierto. Y nada, es un podcast de cine muy guapo, que yo lo escucho muchísimo y lo recomiendo muchísimo siempre que me preguntan por podcast de cine. Y nada, yo os lo recomiendo una vez más. Cine Actual. Ahí lo tenéis. Pues nada, vamos a seguir un poco más. Me encantan estas músicas porque, bueno, los que me estáis viendo en vídeo veréis que aprovecho para echar un traguito de agua, porque de tanto hablar se me seca la boca. Bueno, vamos con el siguiente titular y la siguiente recomendación. Vamos allá. Un cuervo se cuela en mi despacho y me vuelve loco. Bueno, ¿qué animal se te ha colado en casa y te ha vuelto loco o loca completamente? ¿Tú que me estás escuchando? Sí, seguro que... No estoy hablando solo de... O sea, no estoy diciendo que se te cuele un oso en casa, ¿vale? Ni nada de eso, pero puede que se te haya colado un pájaro, un gato, no sé, una lagartija, algo de eso. Mira, yo tengo que haceros una pequeña confesión, y es que... yo tuve un momento de pánico con un animal que, a ver, no es un animal que pueda matarme ni mucho menos. Pero bueno, ahí está. Es decir, mira, fue hace ya como 2 veranos que hizo muchísimo calor. Cada vez hace más calor y a mí yo de verdad que no puedo con el calor. Y ese año en concreto... hubo muchas cucarachas en la ciudad. En mi cabeza, estos animalitos sobre todo afectan a los que viven en los pisos bajos. En el bajo o en un primero. De hecho, mi abuela, sin ir más lejos, ella vivía en un bajo y hostia, tenía unas cuantas. Pero yo estaba convencido de que estaba a salvo al vivir en un par de plantas más arriba. Este año aprendí que hay cucarachas que vuelan. Si no lo sabías, te doy esa información. ¿Vale? Y en un momento que, pues eso, era mitad de la noche, que me fui al baño y vi una cucaracha en el suelo. De verdad que no me dan asco los bichos. Este tipo de bichos. Siempre y cuando lleve un calzado adecuado, puesto en ese momento. O sea, unas bambas, me da igual, el que sea. Pero es que en ese momento iba descalzo. Y la verdad que la idea de que una cucaracha me haga cosquillitas en los pies no me gustaba nada. Era más por seguramente me hubiese dado mucha grima. Y la jodida se abalanzó sobre mí, corriendo. Y yo en plan, ¿qué cojones? O sea, me arrinconó ella a mí en el baño.
Era como, otro humano en esta casa. Vamos a darle su merecido. Es que, o sea, fue totalmente surrealista. De verdad que tuve que... O sea, es que de verdad lo estoy explicando y suena súper ridículo. Pero era como... salté sobre ella, ¿vale? Y pude ya salir del baño después de 1 hora. No, es broma. Fue todo muy rápido. Pero es eso, al final pude acabar con ella. Fue una batalla muy digna, donde estuvimos peleando a muerte los dos. Y ya os digo, esa noche celebramos un gran festín, comimos jabalí y bebimos en un vaso con un cuerno gigante, a lo estilo vikingo, vamos, a tope. Nada que ver con... Todo esto no tiene nada que ver, obviamente, con el protagonista de este capítulo, porque hemos dicho que hablábamos de un cuervo. Pero ojo, no sé si habéis visto nunca un cuervo, ¿eh? O sea, son bastante grandes. Y el pico que tienen es muy jodido, está bastante afilado. Que ya os digo que las películas, volviendo otra vez, lo transmiten bastante bien. O sea, cuando sale un cuervo sacándole los ojos a un tío, es que realmente pueden hacerlo. Eso es como un pico, pero de un pico, o sea, de lo de pico y pala, pues ese pico, de verdad que te puede sacar, te puede abrir la cabeza también, ¿eh? Bueno, a lo mejor tanto no. Y es que además son jodidamente listos. Sí, o sea... Mira, en la mitología griega, el cuervo era el mensajero de los dioses, de hecho. El símbolo de Apolo. Pero luego, ya cuando vino el medievo, con el cristianismo y tal, se le dio la vuelta a la tortilla y se convirtió en un símbolo de mal augurio. Y creo que en esta historia encaja un poco más ahí. ¿Vale? Dejad que os ilustre con una historia. Voy a hacer un resumen muy, muy rápido. Pero es una historia que es muy mítica, muy épica. Y puede que os suene. Vamos allá. Un hombre está solo en su habitación. Y una noche oscura y triste intenta distraerse leyendo para olvidar la muerte de su amada, Leonora. De pronto oye un golpe en la puerta y luego en la ventana. Al abrir, entra un cuervo negro que se posa solemnemente sobre un busto de Palas, la diosa de la sabiduría. Intrigado, el hombre le habla. Y el cuervo responde una sola palabra. ¿Sabéis cuál? Nevermore. Nunca más. Seguro que ya sabéis por dónde voy. Al principio el hombre pues lo toma como una curiosidad, pero poco a poco empieza a hacerle preguntas un poco más profundas. Ya sobre su dolor, sobre si volverá a ver a su amada en el más allá. Y el cuervo pues siempre le responde lo mismo, nunca más. Nevermore, ¿vale? Y esta palabra pues la repite una y otra vez y una otra vez. Y entonces se convierte como una especie de tortura para el protagonista, que ya se desespera muchísimo y bueno, pasan cosas. Al final el cuervo se queda ahí inmóvil sobre el busto, y el hombre, pues bueno, acaba como acaba. A ver, los más avispados ya habéis entendido que esto no le ha pasado a una persona normal. O sea, normal. Quiero decir, de carne y hueso. No es un relato verídico. Y no ha salido en las noticias. El cuervo. Esta debe de ser la historia más icónica del gran autor americano Edgar Allan Poe. Y tenemos un podcaster que no deja escapar nunca la ocasión para rendirle un homenaje. Así que vamos allá una vez más. El nombre del podcast es Noviembre Nocturno y estoy seguro que muchos de vosotros pues ya conocéis al maestro Alberto Martínez por su voz tétrica y curiosamente seductora al mismo tiempo. Bueno, no lo sé, escuchadlo y ya me diréis. Y es que su podcast, Noviembre Nocturno, ha llegado ya ha superado ya los 600 capítulos. Y me parece muy acertado haber escogido este relato de Poe para celebrarlo.
Así que, bueno, recordad que Alberto ya ha pasado también varias veces por el programa. Es una persona que me encanta invitar siempre, y él se presta a todo, de verdad. O sea, es una persona encantadora y yo orgulloso y encantado de tenerle siempre por aquí. Y en una de las ocasiones, de hecho, vino con Ana Mendoza, del podcast de Crónicas de la Calle Morgue, con una colaboración muy bonita sobre el relato de El misterio de Marie Roget, que de hecho es de Edgar Allan Poe, donde ella hacía, pues, es buenísimo ese capítulo, de verdad, o sea, hacía un análisis más criminalístico. Ana hacía esta parte y Alberto, pues, narraba el relato, con, obviamente, el estilo que lo caracteriza. De verdad, escuchad estos capítulos, porque son una pasada, tanto el capítulo 600 de Noviembre Nocturno como la colaboración que hizo con Ana. Y además, si queréis más todavía, pues tenéis la entrevista que les hice a los dos en la descripción por si queréis escucharla, que también fue una cosa así muy improvisada, pero dije, ostras, esto es guapísimo. Crónicas de la Calle Morgue y Noviembre Nocturno juntos en un... ¡Buah! Esto, tenemos que hablar de esto. Y bueno, profundizamos un poquito más sobre la historia de Marie Roget y de también el análisis que había hecho Ana desde este punto de vista más criminalístico, ¿no? Ahí lo tenéis. Disfrutadlo, que segurísimo, lo vais a disfrutar. ¡Continuamos! Ya ni me acordaba de las músicas que tenía por aquí. me encantan, de verdad. Ay, bueno, continuamos. Continuamos y vamos con el siguiente titular. Este os va a gustar. Bueno, los anteriores también, pero este os va a llamar la atención. Titular. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, seguiría trabajando. Sí, ya. Esto es una... duras declaraciones que seguramente has pensado, vale, ¿quién ha sido el notas que ha dicho esto? A ver. Sí, yo también lo pensé al principio. No, a ver, vamos por pasos. Y esto es algo que, o sea, hemos mencionado alguna vez. Si tú ahora tuvieras dinero para sobrevivir hasta el día de tu muerte, de forma cómoda, ¿dejarías de trabajar? A ver, aquí yo personalmente, o sea, trabajar lo vería en plan, trabajaría con mis propios proyectos, es decir, a lo mejor pues seguiría con el podcast, me montaría a lo mejor, yo qué sé, una empresilla por ahí y seguiría, pues sí, trabajando o produciría alguna peli o algún corto o lo que sea, no lo sé, alguna cosa haría. ¿Vale? Me refiero a esto. Si tú tienes mucha pasta y seguirías trabajando con algún proyecto tuyo o sencillamente te quedarías en tu mansión sin hacer absolutamente nada. Bueno, una reflexión que te dejo. Aquí las personas implicadas pues son muy emprendedoras. Y además hay un creador de contenido involucrado, ya te aviso. Y bueno, a ver, lo que me ha gustado mucho de este capítulo es la reflexión que hacen de ¿qué es el dinero? Para cada uno de ellos. Sí, claro, por supuesto no hay ninguna mujer en este grupo, por si teníais alguna duda, ¿vale? En fin, algún día más variedad en estos temas. Entonces, uno de ellos, que es gamer, me gusta cómo lo describe. Porque, bueno, me llama la atención, porque claro, describe la vida un poco como si fuera un videojuego. Tienes tus retos, tienes una divisa, ¿no? Con todos los videojuegos siempre hay alguna divisa, que se llame como se llame, ¿vale? Y a medida que vas progresando, pues vas ganando más y tienes que usarla, ¿no? Sabiamente para ir consiguiendo recompensas, etcétera, etcétera, y poder prosperar. Bueno, esa es una historia que ya prefiero que la escuchéis.
Pero paraos a pensar un momento. Y ahora mismo puedo empatizar un poco con los que sois más o menos de mi generación. Yo soy del 88. Pero respóndeme a esta pregunta, tú que me estás escuchando. ¿En tu casa, tus padres hablaban de dinero? O sea, en plan de si te enseñaban... si hablaban de cómo ellos gestionaban su dinero, si en algún momento escuchaste, ¡ay, es que tenemos problemas! O al revés, ¡oh, ostras, es que nos va súper bien! La cuestión es que lo mencionen. Y ya intento ir más allá si en algún momento también te enseñaron a gestionar el dinero. O si te hacían consciente de, pues, de lo que costaban las cosas, más allá de esto es muy caro. A ver, en mi caso, por ejemplo, no se hablaba nunca de dinero, sinceramente. O sea, yo de hecho creo que de la generación de nuestros padres no se mostraba ningún tipo de debilidad en este sentido. Es decir, si estabas forrado, pues supongo que sí, que la gente hablaba de pasta, pero si eras clase media, media baja o baja, quiero decir, es... no sé, en aquellas épocas a lo mejor no se hablaba tan libremente del dinero, ¿no? De hecho, hoy en día incluso seguro que te pasa, o conoces a mucha gente que te pasa. ¿Tus compañeros de trabajo saben lo que cobras tú, por ejemplo? Ya, dicen, es que no quiero que lo sepan. ¿Habláis de dinero entre tus compañeros, tus amigos y esas cosas? Pero con cifras concretas. ¿O habláis de cómo podéis ahorrar dinero o cómo podéis gestionar según qué cosas? Piénsalo. Porque yo sé que, pues eso, en mi caso en concreto, puede que no sea el tuyo. Yo nunca he escuchado hablar de, pues eso, de dinero, ni tampoco en ningún punto de mi vida nadie me enseñó a gestionar, pues eso, mi dinero o mis bienes, entre comillas, ¿vale? Ni nada. Son cosas que me he ido encontrando más cuando he ido siendo un poco más mayor, ¿no? Cuando tienes un trabajo y vas cobrando, pues más o menos vas viendo, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, literalmente yo no sabía cuánto valía el coche o la casa o cuánto se gastaban al mes en comida. No, son cosas que no tenía ni idea. Y de las que, por algún motivo, a lo mejor incluso hoy en día no se habla de esto. Pero yo creo que se va un poco perdiendo, ¿no? Yo, en mi caso, sí que con algunos amigos míos sí que hablamos a veces de, pues, de según qué les ha costado según qué cosas, sobre todo de la compra, ¿no? Eso es yo creo que es más habitual. ¿Cuánto te cuesta a ti ir al súper, ¿no? A final de mes, o cuánto te gastas en comida, etcétera, etcétera. Y bueno, eso puede ser un poco más normal hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad, y una cosa que echo mucho de menos y que creo que deberíamos implementar es decir, un poco de educación. Iba a llamarlo financiera, pero suena como muy, muy técnico y muy específico. Pero que haya unas horas en el colegio que te enseñan un poco cómo... O sea... ¿Cómo gestionar unos bienes, un patrimonio? ¿Cómo funciona Hacienda, por ejemplo? Que te expliquen cómo narices se hace la declaración o para qué se hace o qué opciones tienes, cosas de esas, ¿sabes? O si cuando tienes un trabajo, pues que te expliquen, mira, pues te van a retener esto, de todo el salario te lo van a decir en bruto, pero luego te va a quedar esto, etcétera, etcétera. O sea, que a lo mejor pensáis, es una gilipollez. Sí, y te lo vas encontrando tú, pero yo creo que si no tienes curiosidad por estas cosas, se te escapan muchísimas sobre este tema. Y yo creo que, sinceramente, a cierta edad, yo creo que en la secundaria, no digo que sea una asignatura específica, pero que haya unas horas para hablar de estos temas,
y que los críos al menos les suene un poco todos estos términos, que ya lo veis. O sea, es que al final la declaración de Hacienda acabamos haciéndola todos. Bueno, y además, y si eres autónomo, yo ya, madre mía, madre de Dios, yo en ese jardín no me meto, pero porque me da miedo, literalmente. Pero también hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que siempre te enseñan un poco es: tú estudia, encuentra un trabajo. Sí que es verdad que ahora muchas pues nuevas generaciones, sobre todo o sea, iba a decir por creadores de contenido y esas cosas que han tenido éxito y están emprendiendo mucho, pero también yo creo que hay muchos jóvenes que están entendiendo un poco más que hay otros caminos. Hay otros caminos y que una buena idea, si se desarrolla, te puede dar ciertos beneficios. Pero claro, no es el caso de todo el mundo. Y además, yo creo que puede ser muy beneficioso en este caso para, pues eso, para nuestros hijos en general, que aprendan un poquito sobre este tema. No lo sé, ya está. He puesto ahí la reflexión. Que a lo mejor sí que hoy en día los que tienen hijos pues tienen algunas prácticas, ¿no? Pues sí, conozco a gente que a veces pues tienen como un sistema de, bueno, como si fuera un videojuego que hablábamos antes, ¿no? Que tienen unos tokens, ¿no? Que pueden usar por intercambiarlos por horas de jugando a la Play o viendo la tele o de móvil, etcétera, ¿no? Si hacen esto, pues les dan tokens y esos tokens lo pueden usar. Es un sistema, no es malo, me parece muy creativo. Y luego hay otras personas que directamente lo que hacen es explicar lo que, precisamente ahora que han sido Navidades, pues que ha habido pues muchos abuelos, digo abuelos porque es el estereotipo, pero muchos familiares que a los niños pequeños, ¿no? Pues les dan un aguinaldo o les dan, yo qué sé, porque les quieren dar dinero. Claro, para un crío de 6, 7 años, que pues eso, a lo mejor 50 euros es como, wow, soy rico, ¿no? Voy a gastármelo en algo. Bueno, puede ser interesante también decirlo, bueno, mira, si lo ahorras, pues en 2 meses tendrás 53, por así decir. Y que los padres pues puedan explicarle un poquito también pues cómo funciona el tema de que si los intereses, que si las inversiones y esas cosas, ¿vale? No digo en plan profesional, ¿vale? Porque para eso ya puedes ir a la escuela, a la business school o hacerte una carrera de lo que sea, más específica y todo esto, ¿vale? Solo es nociones de supervivencia. Y ya está. Creo que puede ser interesante. No lo sé. A medida que lo iba escuchando, digo, esto yo creo que en algún momento se debería implementar. Porque sinceramente yo... a ver... es que había asignaturas o había cosas de algunas asignaturas que no sé por qué narices me las enseñaron. Porque tal cual entraron, salieron. Y no las he vuelto a usar en mi vida. ¿Vale? Entonces... ahí lo dejo. Podemos plantear introducir cosas que realmente sean útiles y que podamos usar al día a día. Ya no solo ya en economía y esto, pero otras cosas. No lo sé. Ahí os lo dejo. Piénsalo. ¿Vale? Entonces, antes de que se me olvide, obviamente, a ver, el nombre del podcast. El nombre del podcast es Spicy Fortuna. Es un podcast muy guapo con temas de pues eso, emprendimiento y demás. Bueno, a ver, como he dicho antes, los presentadores pues son emprendedores todos. Lo presentan, a ver, el que puede que más os suene es el creador de contenido Willy Rex, ¿vale? Que es pues, de los youtubers más icónicos de videojuegos y tal. Luego está, a ver, Álvaro González, que también es creador de contenido, empresario, podcaster también. Luego está Eugenio Ollé, que es emprendedor también, educador. Es el fundador de Emprende Aprendiendo. Luego está Marc Urgell, que es también empresario, consultor, especializado en asesoría fiscal y tal. A ver, ya os digo, yo no tengo ni idea de estas cosas. He podido escuchar el podcast
Y la verdad es que hacen reflexiones y hablan de cosas muy interesantes que os pueden servir en vuestro día a día. Además, tienen entrevistas muy guays, porque hace relativamente muy poco estuvo Jordi Wild en el programa, que lo estuvieron entrevistando y estuvo explicando también un poco cómo era su negocio, entre comillas, de creador de contenido, todas las iniciativas que él había desarrollado, ¿no? Cómo le habían ido, cuánta pasta había ganado, cuánta pasta había perdido, por qué decía las cosas de una forma y por qué las hacía de otras, etc. ¿Vale? Yo creo que son referentes y casos de los que todos podemos aprender. Y ya os digo que es muy entretenido, ¿eh? O sea, no es el típico profesor con gafas y barba larga. No. Ya os digo. Es bastante ameno y yo, al menos, me enganché muchísimo. Y me entretuvo mucho. Y ahora estoy bastante enganchado al podcast. Concretamente estos días. Así que, nada, ahí os lo dejo. Bueno, pues vamos a seguir, que creo que solo queda uno. ¡Ah! Sí, vamos, venga, por el último. Bueno, pues vamos a por el último. Otra cosa también que he decidido cambiar por varios temas es que siempre dejaba una recomendación de un podcast musical para el final para, pues eso, porque a mí me gustan mucho los podcasts musicales, he descubierto muchísima música gracias a ellos, grupos estupendos, canciones increíbles y yo os lo voy a recomendar siempre que los escuchéis. Pero ¿qué pasa? Hay muchas plataformas que son muy tocahuevos y siempre que pones música de lo que sea, pues te chapan el contenido y es una mierda. Entonces, y además llega un punto donde creo que la gran mayoría de podcasts guays de música que he escuchado en mi vida ya los había recomendado todos. Y tampoco quería ahora recomendaros cosas que pues a lo mejor no acaban de gustarme o que eran un poco raras. Así que si nuevamente encuentro algo nuevo o veo algún capítulo así muy interesante, obviamente os lo voy a traer, ¿vale? Pero no es este caso. Y ya lo he mencionado antes, pero mira, voy a despedir este capítulo hablando... Bueno, hablando no, espérate. Titular, que vamos a hacerlo así, ¿vale? Titular. Quiromantes y druidas te desean un feliz 2026. ¿Habéis pensado? ¿Qué? ¿Qué cojones? Sí, amigos, sí. A ver, no te vayas todavía porque tiene su cosa. Para terminar quería, pues, una vez más felicitarte el año nuevo, 2026. Vamos a tope con él. Y decir, a ver, seguramente el universo se divide entre dos tipos de personas. Los que tienen alguna tradición para despedir el año y los que no. De primera, o sea, a ver, no hablo de cosas muy surrealistas. Pero, por ejemplo, lo que hacemos en España, de comer las uvas, ya es una tradición. Que, a ver, dato curioso. Hay varias teorías al respecto, ¿vale? O sea, hay una... Y os las digo porque hay una que me hace muchísima gracia, ¿vale? Esta costumbre, se dice, que empezó a finales del siglo XIX en Madrid, porque en aquella época la burguesía madrileña imitaba a los franceses, que brindaban, pues eso, con champán y uvas para celebrar el Año Nuevo. Entonces, algunos madrileños bromistas decidieron acudir, pues eso, a la Puerta del Sol, el 31 de diciembre, para comer uvas al sonar las campanadas, en tono un poco de burla a la costumbre de señoritos, ¿sabéis? Eso es una teoría que está ahí, ¿vale? Pero la que es más realista y es como el Halloween español, por así decirlo, y lo digo porque fue en 1909 aproximadamente, pues hubo una gran cosecha de uvas en la zona de Alicante y los agricultores pues tenían un excedente enorme y decidieron promocionar el consumo de uvas para Nochevieja, vendiéndolas como uvas de la suerte. Siempre digo que un buen marketing no falla nunca y en este caso la que hemos liado.
Y funcionó, como podéis ver. ¿Por qué digo lo del Halloween? Porque el Halloween es exactamente lo mismo. Hubo un excedente de calabazas. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas calabazas? Pues, oye, vamos a inventarnos que... y ahí está el tema. Pues mira, yo no lo sabía, la verdad. No sabía de dónde venía esto, pero mira, haciendo una búsqueda así por el internet, no son chorradas ni teorías de la conspiración, ¿vale? Son datos oficiales, ¿vale? Bien documentados. Y si no, pues que venga un historiador y me lo explique, por favor, ¿vale? Pero lo que sí sé es que obviamente las 12 uvas representan los 12 meses del año. Que por cada una que te comes es suerte que vas a tener ese mes en concreto. Eso es lo que se dice también. Y si te las comes todas, pues obviamente vas a tener suerte todo el año. Eso es lo que se dice también. Hala, y ya está. Ya me callo. Pero, claro, hay cosas, hay personas que pues hacen otras tradiciones. Por ejemplo, se queman cosas. Una práctica que he podido ver también por redes en, pues eso, amistades y, bueno, y gente, cosas random por ahí, es que antes de que acabe el año, pues hay gente que pues, escribe en un papel pues cosas que quiere dejar atrás. Cosas que le han pasado este año, malas, etc. Y eso, que ya no quiere en su vida. Y entonces, pues luego lo queman. Y ya está, es eso. Lo ponen en un cuenco y lo queman ahí. A ver, yo voy más allá y es que tengo una amiga que, si me está escuchando, me perdone por divulgar su tradición, no voy a decir tu nombre, pero es que, de verdad, yo el primer fin de año que esta persona vino a mi casa a celebrar pues eso, el fin de año, digo, ¿qué cojones estás haciendo? Vale, tiene dos tradiciones. La primera es que tiene que coger una maleta vacía y tiene que dar una vuelta a la manzana. O sea, depende de dónde vivas, puede ser una cosa muy rápida o estar un ratillo largo. Porque si tienes que dar la vuelta a todo el bloque y tal, puedes estarte un ratín. Y por otro lado, según ella, comerse las uvas debajo de la mesa trae más suerte. Bueno, tradiciones de alrededor del mundo. Pero bueno, ella es encantadora, te queremos igual, no pasa nada. Fue un momento muy, muy épico. Pero vamos más allá todavía. Concretamente, y ya nos centramos un poco en el contenido del capítulo que os quiero recomendar, vamos a la parte más esotérica. Hablamos de brujas, quiromantes, tarotistas, druidas. Todos ellos tienen sus propias prácticas para terminar y comenzar bien el año. Y aquí, de verdad, que hay un abanico muy grande. Muy, muy grande. Ya os digo, desde cosas, o sea, inciensos varios, velas, fotos, esto que hablábamos de quemar cosas, pues también se hacen cosas con según qué fotos. Cartas del tarot, que he visto que se hacen muchas cosas con las cartas del tarot. Que yo no lo sabía, de hecho, y tengo que preguntar. Mi suegra, concretamente, tira las cartas del tarot. En unas horas al día, pues ella se dedica a esto. Pero no se lo he preguntado, tengo que preguntárselo exactamente. Porque a lo mejor también hace algo de esto. Que me haya tenido que enterar por un podcast y no por ella. Madre mía, no puede ser esto. Me va a matar. Pero también, obviamente, se involucran piedras mágicas. Todos tenemos en algún momento, seguro, de nuestras vidas nos hemos interesado por la energía de las piedras. O tenéis algún amigo o amiga que es muy friki de estas cosas, ¿vale? No, toma esta piedra que te va a traer suerte en tu trabajo, o toma esta que te irá bien para el amor y cosas de estas. Que las compramos, las tenemos ahí y a lo mejor cambian las cosas, a lo mejor no, pero ahí están. Y otra cosa que desconozco totalmente, pero que sé que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, es el tema de la numerología. Aquí ya me pierdo muchísimo. Sinceramente,
yo soy bastante escéptico en este tema, pero por otro lado soy muy curioso. Y es interesante entender, ya os digo, antropológicamente hablando, estas costumbres y rituales. Hay cosas, ya os digo, o sea, el tema de la magia y todo esto sí que es verdad que, no sé, nos gusta leer historias pues eso, con magia y cosas supernaturales y cosas de estas, ¿no? Pero, a ver, en mi caso sí que es verdad que lo reservo solo para los libros y las series y las películas, etc. La vida real, ya os digo, soy bastante escéptico en este sentido. No me preguntéis cómo terminé escuchando este capítulo, sinceramente, ¿eh? No sé qué estaba haciendo, o a lo mejor estuve en plan random escuchando cosas y me salió y tal, pero ya os digo, o sea, si te gusta todo el mundo este esotérico, ya os digo, que es un gran abanico de rituales, energías, pues eso, si tienes cierta curiosidad por el tarot, la energía de las piedras, ya te digo, la numerología, lo que representen los números, que en este capítulo lo explican, pero sinceramente no me quedé exactamente con la copla, ¿no? Pero sí que es verdad que explicaban, pues, que hay según que no sé qué, que el 2005 era un año de cerrar un ciclo y esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, está ahí explicado, ¿vale? Muy bien. Y yo creo que os puede entretener un rato. Yo, sinceramente, todos estos temas de hecho, no había encontrado todavía ningún podcast específico de estas cosas. Así que, mira, novedad. Y ya te digo, creo que si tienes una mínima curiosidad, puede ser interesante. El capítulo tampoco es excesivamente largo y creo que te puede entretener. Al menos vas a lo que quieras buscar. Si quieres cosas del tarot, si quieres cosas de la numerología, lo que sea, vas a la parte donde lo explican y ale. Pero creo que vale la pena escucharlo entero, ¿vale? Así que nada, el nombre del podcast es De Vuelta a Magonia. De Vuelta a Magonia. Se escribe así. Se llama así, ¿vale? Y ya está, sinceramente. No tengo nada más que añadir sobre esta recomendación. Bueno, y tampoco sobre este capítulo que estoy haciendo yo ahora mismo. No lo sé. La cosa va a ir así. ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿No? Como puedes ver, es otra forma de recomendar el contenido que hacen otros podcasters, pero creo que esta vez he aportado un poquito más yo en este sentido. Pues ya te digo, mi opinión, mis vivéctotas, que dirían en el Nadie sabe nada, etc. Y creo que puede ser más divertido y entretenido también. Y así, pues, me conocéis un poquito más a mí y yo creo que podemos tener conversaciones, ya sea a través de los comentarios, en redes, donde os apetezca. De verdad, podemos charlar de lo que queráis. Y si tenéis alguna sugerencia, me la enviáis como siempre y le echaré un ojo. Ya os digo que creo que este mes va a venir cargadito. No he querido meter todo lo que está pasando, toda la que está liando el señor Trump. Seguramente en el próximo capítulo mencionaré algo de esto. Pero bueno, como todavía está... que no sé cómo narices va a acabar esto, pero bueno, en fin. Lo seguimos hablando en el próximo capítulo. Una vez más, gracias por acompañarme. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y nos vemos en el próximo capítulo del nombre del podcast. Nos vemos. Y recuerda, no dejes de darle al play y de descubrir nuevos podcasts, que siempre es un buen momento. Hasta el próximo capítulo. Adiós.